Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, vamos a continuar con el concepto de equilibrio en el sector real de la economía, que ustedes ya estuvieron viendo en las clases previas, y vamos a ver si podemos reforzar la idea y avanzar un poquito más. Antes de comenzar, me gustaría que hagamos una distinción entre lo que estuvimos viendo en las unidades previas de nuestro programa y lo que estamos comenzando a transitar en esta nueva unidad número 5. Nosotros hasta la unidad número 4 lo que estuvimos haciendo fue contabilizar aquellos agregados macroeconómicos. Esto es, hemos mirado el comportamiento de las variables macroeconómicas ex post. Esto es, una vez que ocurrieron determinados gastos, determinada producción en la economía, determinado nivel general de precios, bueno, en función de todo lo que hemos analizado, pero nos hemos ocupado de mirar cómo es que se contabilizaban esos agregados en macroeconomía. Y definimos cada uno de ellos, miramos sus componentes, pero no analizamos o en ningún momento nos referimos a si una economía podríamos hablar de equilibrio o de desequilibrio. ¿Sí? Ese tema no lo habíamos abordado. Ustedes comenzaron entonces a ver el modelo keynesiano simple, que es el que empezaron a ver con el profesor Carrazán, y entraron a esta noción de equilibrio. Ahora lo que vamos a tratar de hacer foco es tratar de encontrar cuál es el concepto de equilibrio en distintos sectores de la economía, comenzando por el sector real. Ya vamos a ver, bueno, en el sector real o en el mercado de bienes, cuál es el concepto que vamos a definir como equilibrio, y luego cuáles son los factores que pueden hacer que una economía se mueva de esa condición de equilibrio, y cómo es el proceso de ajuste una vez que yo me fui de una situación de equilibrio, cómo es el proceso de ajuste hacia ella. Tenemos tres alternativas o tres maneras diferentes de definir el equilibrio. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo les preguntase a ustedes en un mercado donde se comercializa bienes, ¿qué tiene que cumplirse para que encontremos un equilibrio? Creo que con las nociones básicas de economía que ya tienen hasta hoy, todos me responderían que la oferta es igual a la demanda. Solamente va a haber equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. Y aquí estamos planteando exactamente lo mismo. En el sector real de la economía va a haber equilibrio cuando la oferta global coincida con la demanda global. Como hasta ahora estamos haciendo foco en una economía cerrada, la oferta global de bienes, fíjense que hace referencia a ¿qué? A aquellos bienes que están, pues bienes y servicios finales, que están puestos a disposición de los agentes para que puedan realizar los gastos que desean. Pero esa oferta en una economía cerrada no es más que el producto de la economía, ¿sí? Entonces, si definimos a la oferta global como el producto de la economía, entonces vamos a decir que vamos a estar en equilibrio cuando el producto de la economía Y coincida con la demanda global o con el gasto planeado de los agentes. En una economía cerrada nosotros dijimos, bueno, existen distintos agentes que van a participar en el mercado de bienes del lado del gasto, y esos agentes eran las familias, las empresas y el sector público, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las inyecciones que realizaban estos agentes en el mercado de bienes, las habíamos identificado como consumo, inversión y gasto. Por lo tanto, el gasto planeado de la economía no es más que la suma del consumo más la inversión más el gasto, y por lo tanto voy a estar en equilibrio cuando la oferta global o cuando el producto de la economía coincida con el gasto planeado. Esta es la primera alternativa para definir esta noción de equilibrio que necesitamos o que buscamos dentro del mercado de bienes. ¿Y por qué? Porque hay otra forma de expresarlo. Fíjense, partiendo de la misma condición inicial, yo puedo hacer algunas, o de la primera noción de equilibrio, ¿sí? De esta que le he puesto el número 1, yo puedo hacer incorporar algunas definiciones que hacen al producto y al gasto y arribar a otra manera
de nombrar ese equilibrio. Y fíjense lo siguiente, el producto de esta es la condición de equilibrio, donde el producto de la economía o el ingreso que reciben las familias de una economía, por definición, puede ser destinado a consumir, a ahorrar o a pagar impuestos. Por lo tanto, fíjense que yo, en lugar de poner ingreso, si el ingreso es consumo más ahorro más impuestos, yo podría reemplazar y decir que el consumo más el ahorro más los impuestos, para que yo esté en equilibrio, tiene que ser igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Está bien? Y por lo tanto, si esto se va con esto, lo que puedo tener como nueva condición de equilibrio, que en realidad es la misma condición de equilibrio, pero expresada de otra manera, es la siguiente. ¿Qué son el ahorro más los impuestos? Son las filtraciones que del ingreso realizan las familias. Es aquel monto o flujo del ingreso que reciben que las familias filtran y que no inyectan de manera directa en el mercado de bienes. El único flujo que inyectan las familias de manera directa al mercado de bienes es el consumo. Ahora, el ahorro más los impuestos son las filtraciones que recibe o que tiene el ingreso que reciben los agentes familias en la economía y que no van al mercado de bienes de manera directa. ¿Cuándo voy a estar en equilibrio? Cuando esas filtraciones, aquello que las familias no inyectaron de manera directa en el mercado de bienes, que son el ahorro y los impuestos, porque el consumo sí lo inyectaron, cuando estas filtraciones coincidan con las inyecciones que realizan el resto de los agentes de la economía en el mercado de bienes. Solo cuando el ahorro más los impuestos, que es lo que las familias filtran de su ingreso, ¿sí? Y esto alimenta, acuérdense, el mercado del crédito o los ingresos del sector público. Cuando esas filtraciones del ingreso recibido por el total de las familias en la economía coinciden con las inyecciones que hacen el resto de los agentes en el mercado de bienes, vamos a decir de nuevo que eso implica una condición de equilibrio. Por lo tanto, producto igual a gasto planeado es lo mismo que decir filtraciones igual a inyecciones. Solo va a haber equilibrio cuando las filtraciones que en una economía cerrada se refieren al ahorro más los impuestos, coinciden con las inyecciones en el mercado de bienes de los agentes que no son las familias, esto es la inversión y el gasto. Por lo tanto, esta es otra manera alternativa para definir el concepto de equilibrio. Pero vamos a una tercera posibilidad para definir el equilibrio. Una tercera posibilidad es decir lo siguiente. El producto, cuando nosotros lo cuantificamos utilizando las cuentas nacionales, sabemos que del lado del gasto equivale a, o sea, esta igualdad, yo sé que esto se tiene que cumplir. Esta es la condición de equilibrio general, oferta igual a demanda. Estamos viendo de qué otras maneras la podemos reexpresar. Fíjense que si el producto es igual al gasto planeado para que exista equilibrio, yo sé que el producto medido por el método del gasto en la economía coincide en una economía cerrada con el consumo más la inversión realizada. ¿Y por qué pongo realizada? Porque es una inversión ex post, es una inversión que contempla aquellos bienes
que no pudieron haber sido vendidos por las empresas, pero que se consideran inversión. ¿Recuerdan eso? Esa acumulación de stocks, cuando los agentes no venden lo producido, entonces pasa a formar parte de la inversión realizada. O sea que el producto de la economía, desde el punto de vista o del método de cómputo del método del gasto, en una economía cerrada se puede calcular como consumo más inversión realizada más gasto. Y esto debe ser al gasto que planean realizar los agentes. Y por lo tanto, como es el gasto que planean realizar los agentes, estará formado por consumo más inversión, pero donde la inversión no es la inversión realizada, sino que es la inversión planeada, más el gasto del sector público. Pero fíjense que estos componentes son los mismos, G y C, se repiten en las dos ecuaciones. Entonces, para que exista equilibrio en la economía, tiene que ocurrir que la inversión realizada coincida con la inversión planeada. ¿Y qué quiere decir que la inversión realizada sea igual a la planeada? Que los planes de los agentes, aquella inversión que efectivamente planean, sea la que efectivamente se va a verificar ex post. Pero para que esta inversión planeada sea exactamente la que se verifique luego ex post, entonces lo que estamos diciendo es que la variación de existencias para que se cumpla la condición de equilibrio, la variación de existencias no planeadas debe ser nula. Debe ser nula. Entonces, estas son tres alternativas para definir el equilibrio. ¿Y por qué las vemos a las tres? Porque hay distintas formas de comprender el equilibrio y distintas alternativas de cómputo según nosotros dispongamos de algún tipo de funciones o de otra. Entonces, vamos a decir que va a haber equilibrio en el sector de la economía cuando el producto, lo que se produce, la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en la economía durante el periodo de tiempo, coincide con el gasto planeado. Eso es exactamente lo mismo que decir que las filtraciones que se realizan del ingreso, que es el ahorro más los impuestos, coincidan con las inyecciones que realizan aquellos sectores que no son las familias, esto es las empresas y el sector público, recordemos que estamos en la economía cerrada, en el mercado de bienes. O sea que cuando las filtraciones coinciden con las inyecciones, vamos a tener equilibrio. O lo mismo que decir que vamos a tener equilibrio en una economía cuando la inversión realizada sea exactamente igual a la variación, a la inversión planeada, y esto lo que quiere decir es que la variación de existencias debe ser nula para poder concluir que estamos en una situación de equilibrio. Entonces, vamos ahora un poco más, con esto en mente, y siguiendo lo que ya estuvieron viendo ustedes, vamos a definir un poco, vamos a encontrar gráficamente y vamos a definir las ecuaciones de comportamiento de cada uno de los agentes de la economía. Entonces, dijimos, bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es encontrar aquella condición que hace que lo que los productores desean vender es exactamente lo que los agentes quieren planear, y eso se verifica cuando se cumpla que el producto de la economía coincida con el gasto planeado de la economía. Pero el gasto planeado de la economía, la función de gasto planeado, la hemos definido y ya la han analizado ustedes para una economía cerrada, como aquella función que agrega los gastos de los tres sectores que la comprenden: familias, empresas y sector público. ¿De qué manera?
Y aquí es donde tenemos que entrar a analizar las ecuaciones de comportamiento que definen a cada uno de estos componentes de la función de gasto planeado, ¿sí? O sea, nosotros ya tenemos nuestra función de gasto planeado y vamos a ver de qué depende el consumo, de qué depende la inversión y de qué depende el gasto público. Hemos definido la función de consumo como una función lineal que depende del ingreso disponible. Una función que tiene un componente autónomo, que le llamamos consumo autónomo, que es lo que la gente consume aún cuando su ingreso es cero, o alternativamente todos aquellos otros factores que inciden sobre las decisiones de consumo, que son diferentes del ingreso, están todos representados en ese numerito C sub 0. Cuando el ingreso es cero, el ingreso disponible es cero, existe un nivel de consumo porque es ese consumo que está influenciado por otro tipo de variables que son diferentes del ingreso disponible. Donde B, también definimos que era la propensión marginal a consumir, esto ya lo vieron, y que esa propensión marginal a consumir lo que me muestra es cuánto cambia el consumo por cada peso que crece el ingreso disponible de los agentes, y esta función, esta propensión marginal a consumir, la hemos definido a partir de los valores entre 0 y 1. Esto es, todo incremento en el ingreso, ¿sí? Una parte de dicho incremento va a ir al consumo y otra parte de dicho incremento en el ingreso disponible va a ir al ahorro, ¿sí? Que son las dos, la contrapartida que tiene el ingreso disponible. El ingreso disponible o se consume o se ahorra. Todo esto ya lo vieron. Muy bien. Esta B, propensión marginal a consumir, es menor que 1. Luego tenemos el ingreso disponible, que por definición es la diferencia entre el ingreso y el monto de impuestos. Luego tenemos la función de impuestos, que está formada por una alícuota impositiva, un valor o un impuestos autónomos que esté sub 0, más una alícuota impositiva, que también tiene un valor entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque imagínense que yo no puedo cobrar un impuesto si la alícuota impositiva me muestra cómo cambia la recaudación a medida que cambia el ingreso de la economía. Nunca podría pasar que yo cobre impuestos por encima de lo que se generó de ingresos, porque entonces estaríamos fundiendo a todas las empresas. ¿Está bien? Entonces, la alícuota impositiva también es un número que se mueve entre 0 y 1. Además tenemos la inversión, que ustedes la definieron como si fuese una inversión autónoma hasta este momento. Inversión autónoma quiere decir que depende del ánimo de los empresarios, o de lo que Keynes definía como los animal spirits, ¿sí? Y justamente porque eso era un factor que dependía de este ánimo de los empresarios, que estaba basado en lo que había ocurrido en los periodos anteriores y lo que yo veía que percibía el resto de los agentes que estaban a mi alrededor. Justamente eso hacía que este factor sea el factor más inestable dentro de la función de gasto planeado o demanda planeada, y que por lo tanto era el factor que podía hacer que la economía se deprima o que la demanda agregada se deprima y genere algún tipo de desempleo, ¿no? Y ahí después, bueno, viene toda la política propuesta por Keynes de cómo hacer para contrarrestar esta deficiencia o déficit de demanda, justificada en una caída de la inversión por desincentivo de los empresarios. También después definimos una función de gasto, que es una función de gasto autónomo, que tiene que ver con una decisión de política
del sector público, y por lo tanto G es G sub 0, y no lo hacemos depender de otra variable. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que armar nuestra función de gasto planeado, que es la suma de consumo más inversión más gasto, lo que tendríamos que hacer es sumar el consumo, donde el consumo es esto, más la inversión, donde la inversión es esto, más el gasto público, que es este. Pero si nosotros vemos aquí, el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Y por lo tanto, mi función de gasto planeado en realidad me queda B por ingreso menos impuestos más I más G. Y si nosotros vemos que la función de impuestos en realidad está representada por una función que tiene un componente autónomo y otra parte de la recaudación impositiva que depende del volumen del producto, podemos reemplazarlo y tenemos que la función de gasto planeado puede ser escrita como B por I menos T sub 0 más T por I más I sub 0 más G sub 0. Y si nosotros reacomodamos esto, nos va a quedar que la función de gasto planeado es una función que tiene una serie de variables, que son variables que están definidas de manera exógena, porque el componente, todos los componentes autónomos, como C sub 0, T sub 0, I sub 0, B sub 0, son parámetros que están definidos en cada una de las funciones de comportamiento. Entonces vamos a tener que la función de gasto planeado nos queda determinada de esta manera. Y cuando vemos la función de gasto planeado determinada de esta manera, podemos apreciar que entonces la función está definida como una función lineal de esta variable, que es el producto o el ingreso de la economía, ¿sí? Acá tengo I. Esa es la función de la que depende el gasto planeado. Esto es la demanda planeada de la economía, depende del ingreso de la economía. Es una función lineal. ¿Por qué? Porque acá tenemos todos estos componentes que son componentes autónomos y que van a referir a la ordenada de mi función de gasto planeado. Esta es la ordenada al origen. Y luego vamos a tener B, que era la propensión marginal a consumir, por 1 menos T, como la pendiente de mi función de gasto planeado, que depende o que está graficada o expresada en función del ingreso de la economía o del producto de la economía. Por lo tanto, fíjense que si nosotros graficásemos en un eje de coordenadas la función del gasto planeado, y aquí ponemos el ingreso de la economía, podríamos representar esta ecuación, que es la ecuación de la demanda planeada de la economía, como una ecuación lineal, donde, fíjense, esto que está aquí, que es consumo autónomo, menos B por los impuestos autónomos, más I más G, corresponden con la ordenada al origen, que tiene un valor positivo. Y B por 1 menos T se correspondería con la pendiente de la recta que estamos definiendo.
una pendiente que fíjense que si B está entre 0 y 1, y está multiplicado por 1 menos T, que también está entre 0 y 1, si yo tengo el producto de dos números que están entre 0 y 1, obtengo un nuevo número que está entre 0 y 1. Esto quiere decir que la pendiente de la función mía de gasto planeado está comprendida entre 0 y 1. Esto es, no es ni nula ni vale 1. Entonces, ¿cómo hacemos, aquí, ahora que no tenemos ningún número, para poder graficar esta recta de una manera intuitiva? Entonces decimos, bueno, esta ordenada al origen va a ser positiva, ¿sí? Y por lo tanto, ¿por qué va a ser positiva? Y porque tiene agregado todos los componentes autónomos de las funciones de comportamiento de los agentes, y solo se resta una proporción, porque B es menor de la unidad, que los impuestos autónomos. Evidentemente esto siempre va a arrojarnos un número positivo. Por lo tanto, ya sé que la ordenada al origen de esta función va a estar de aquí para arriba en el número positivo, en el eje del gasto planeado. Sin embargo, digo, bueno, ¿cómo hacemos para reconocer o para graficar de manera coherente una recta que tenga una pendiente que esté entre 0 y 1? No importa exactamente cuál es ese valor, pero sí quiero tener la certeza de que no sea ni una pendiente 0 ni una pendiente 1, porque sé que tiene que estar en el medio. Entonces, pensemos lo siguiente. Una recta que no tiene pendiente, es una recta horizontal. ¿Sí? Si yo tengo que caminar por aquí en este trayecto, ¿sí? No tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo y puedo decir que no hay pendiente. ¿Por qué? Porque la recta es horizontal. Por cada paso que yo me desplazo de manera horizontal, no tengo que, no asciendo ni desciendo, ¿sí? Pendiente nula, si esta función fuese de pendiente nula, que sabemos que no lo es, pero si lo fuese, sería una recta horizontal. O sea que horizontal no va a ser. No puede ser menor que 0. Tampoco va a ser 0, ¿está bien? Porque sabemos que está entre 0 y 1. Muy bien. ¿Qué forma tendría si alcanzaría como máximo un valor 1? Una pendiente, una recta que tiene pendiente 1 es la recta de 45 grados. Si yo grafico una recta de 45 grados, fíjense lo que ocurre. Parte a este cuadrante en dos partes exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí tengo un número 100, entonces en este eje voy a tener el número 100. Si yo aquí tengo el número 200, entonces el punto que esté sobre esa recta me garantiza que el valor que tiene en este punto esta variable también es de 200. ¿Por qué digo que tiene pendiente 1 esta recta? Porque ¿qué es la pendiente de la recta? Una pendiente de una recta me muestra cómo cambia la variable que está aquí ante un cambio en la otra variable. Y por lo tanto, fíjense que el cambio en la variable IG, o gasto planeado, en este caso sería 100, cuando el cambio en la variable I también es 100. Por lo tanto, la recta de 45 grados siempre tiene una pendiente 1. De manera que, si yo quisiera graficar una curva o una recta, que es mi función de gasto planeado, ¿sí? Ahora voy a borrar estos valores. Yo quiero graficar mi función de gasto planeado,
y sé que su pendiente está entre 0 y 1, lo que puedo hacer es lo siguiente. Trazo la recta de 45 grados. ¿Está bien? Sé que la ordenada es positiva. O sea que toda esta ordenada al origen la podría marcar aquí como ordenada al origen de la función gasto planeado. Y luego tengo que graficar mi función suponiendo que su pendiente no va a ser 0, pero que tampoco va a llegar a ser 1. Si fuese 1, debería ser paralela a la recta de 45 grados, porque dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. Si la recta de 45 grados tiene una pendiente igual a 1, entonces, si yo graficase una función de gasto planeado con una pendiente igual a 1, lo que estaría haciendo es graficando una función paralela a esta, pero saliendo de un punto más arriba. Sin embargo, como yo sé que la pendiente está entre 0 y 1, o sea, es menor que 1, entonces esta recta no es paralela a la recta de 45 grados, sino que está un poquito más inclinada. Se mueve entre este valor paralelo, no sé si me sale muy paralelo, entre este valor paralelo y el 0. De manera que voy a tener la certeza de que cuando yo grafique mi función de gasto planeado, va a haber algún punto en el que la función corte a la recta de 45 grados, porque su pendiente es más chica. Pero ¿por qué me interesaría que mi función corte a la recta de 45 grados? Porque fíjense que sobre cada punto de la recta de 45 grados, ¿qué se cumplía? Lo definimos recién. Que la variable que está acá, que es el gasto planeado, coincide con la variable que está acá. Entonces, si esta es mi función de gasto planeado, yo sé que solamente en este punto, cuando corta la recta de 45 grados, se verifica que el gasto planeado, la variable que tengo acá, coincide con el producto de la economía. Y por eso entonces ese punto lo vamos a definir como el punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Si yo tengo un nivel de producto, de ingreso, menor a ese ingreso que hemos marcado como el ingreso de equilibrio? Si yo tuviese un punto menor, fíjense, este punto que está en la recta de 45 grados, y viniéndome para acá, me marca cuál sería el gasto que a mí me permite absorber todo este producto. Porque el gasto que a mí me permite absorber todo el producto estaría exactamente en un punto sobre la recta de 45 grados. Sin embargo, para este nivel de ingreso, el gasto planeado está en este punto. ¿Qué quiere decir? Es mayor que aquel que me absorbe todo el ingreso producido. La gente planea demandar más que lo que se está produciendo. Por lo tanto, cuando el ingreso de la economía está por debajo del ingreso de equilibrio, lo que tengo es un exceso de demanda de bienes. ¿Y cómo responden las empresas a ese exceso de demanda de bienes? Desacumulando existencias. O sea, existe desacumulación no deseada de existencias. ¿Puede estar en equilibrio? Imposible. Porque ¿qué habíamos dicho en términos de la acumulación de existencias cuando definíamos el equilibrio? Que no había variación o acumulación ni desacumulación de existencias. En cambio, en un punto como este,
no tengo equilibrio porque tengo un exceso de demanda, el gasto planeado supera lo que se está produciendo, y por lo tanto, la manera en que las empresas responden a esa mayor demanda es desacumulando inventarios. O sea, existe una desacumulación de existencias no deseada para satisfacer esa mayor demanda en relación a lo que se produce. ¿Qué pasa si el nivel de producto fuese superior al equilibrio? O sea, si tuviésemos un producto que estamos por aquí, le vamos a poner 2, a este le podemos poner 1. En el producto 2, este o esta es el gasto planeado que quiere o que planea hacer la sociedad. Y sin embargo, el gasto planeado que a mí me garantiza que lo que estoy produciendo es absorbido, es aquel que está reflejado en la recta de 45 grados. Y es mayor que el gasto planeado de la comunidad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que para este volumen de producto, los planes de los agentes son menores a lo que se está produciendo. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Un exceso de oferta. O sea, vamos a tener una acumulación no deseada de stock. Exceso de oferta. Bueno, vamos a dejar entonces acá con esta idea de las distintas alternativas para definir la noción de equilibrio en el sector real de la economía. Una economía que estamos evaluando, que es una economía cerrada, donde las ecuaciones de comportamiento ustedes ya las han venido trabajando, las definimos como consumo, consumo autónomo más la propensión a consumir del ingreso disponible, un impuesto que tiene una parte autónoma y una alícuota que depende del nivel de producción de la economía, y una inversión que depende exclusivamente de los animal spirits, o sea que está definida de manera exógena a nuestro modelo, y un gasto público que también está definido a partir de una decisión de política económica. Con esas condiciones, armamos nuestra función de gasto planeado, ¿sí? Armamos la función de gasto planeado, y obtenemos que la función de gasto planeado es una función lineal que depende del volumen de ingreso de la economía. Entonces la hemos podido definir a partir de una función creciente que tiene una ordenada positiva y una pendiente que está entre 0 y 1, que hace o que garantiza que exista un único nivel de producto en el que la economía se encuentre en equilibrio. Y ahí vimos entonces cuál es gráficamente ese nivel de producto de equilibrio y qué es lo que ocurre cuando el nivel de producto está por debajo de ese que equilibra el sector real o está por encima. Además de ello, vamos a tratar de ver ahora numéricamente cómo podemos encontrar ese nivel de ingreso de equilibrio. Nosotros dijimos, bueno, definimos el equilibrio como el nivel de producto aquel en el que se cumple que lo producido coincide con el gasto planeado de la comunidad, pero además definimos que, dadas las situaciones de comportamiento de los agentes de nuestra economía, el gasto planeado de la comunidad es una función lineal que tiene esta forma. Entonces la voy a poner a esta función, a esta definición del ingreso o del gasto de la comunidad, la función de gasto planeado. Vamos a poner entonces que para que haya equilibrio, el ingreso tiene que ser igual a todo esto que está aquí, que es consumo autónomo menos B por T sub 0, más I sub 0, más T sub 0, más B por 1 menos T por I. Entonces fíjense que todas estas variables están definidas y por lo tanto tenemos una ecuación
que es la ecuación de equilibrio, con una incógnita, que es el nivel de ingreso. Entonces acá tengo el ingreso, y acá tengo el ingreso, entonces tengo que poner esos dos miembros juntos para después despejar, y el ingreso de equilibrio, numéricamente, entonces me da este número. Esto es un número, un nivel de ingreso, un valor, donde fíjense qué particularidad tiene. En el numerador tengo consumo autónomo menos B por T sub 0 más G más I, que no es otra cosa que la ordenada de mi función de gasto planeado, ¿sí? Entonces acá voy a tener esto que tengo en el numerador del ingreso de equilibrio, es la ordenada de la función de gasto planeado, y esto que tengo en el denominador es 1 menos la pendiente de mi función de gasto planeado que estaba aquí. Entonces, este es numéricamente el nivel de ingreso que hemos encontrado acá, que es el que me garantiza que la economía se encuentra en equilibrio, porque los planes de los agentes coinciden con lo que se está produciendo, es decir, las filtraciones coinciden con las inyecciones, o la inversión realizada coincide con la inversión planeada, y por lo tanto, la variación de existencias en la economía es nula. Muy bien. Dicho esto, vamos a cerrar nuestra clase aquí, y en una clase siguiente voy a entrar un poquito en detalle qué pasa cuando alguna de las variables que están definidas de manera exógena en el modelo se mueven y qué impacto producen en la función de gasto de la economía, y por lo tanto qué impacto producen en el nivel de ingreso de equilibrio. Bueno, nos vemos. Chao.